Y al que no le guste esta mierda, que hable claro y pida cancha, que vamos a ir para afuera. Hermano Donny, recomiéndame una canción de una banda de punk rock o punk hardcore de Venezuela. Voy a recomendar a los muchachos de Barquisimeto, Tanqueta 77, Oye Streets, In Your Face. Ay, ay, Street. Ay, ay, Street. Ya llegaron, aquí está, y vamos a repugnar con el fuego oculto, y lo vamos a demostrar. Ay, ay, Street. Ay, ay, Street. Ya llegaron, aquí están, y vamos a repugnar con el fuego oculto, y lo vamos a demostrar. Ay, ay, Street. Ay, ay, Saludos rata, aquí el Chapi, baterista de Tanqueta 77. Bueno, comenzamos 2007 por ahí con el Jesús. Nos vimos por allá en la Mozzarella, una noche ahí de birra y vaina. Llega él, me dice, mira Chapi, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar una banda, quiero armar una banda, quiero hacer algo distinto, algo propio a nuestro estilo, a nuestro gusto. Y bueno, ahí es donde nació Tanqueta 77. Vamos a hacer historia, ¿viste? Eso le di esa noche. Iniciamos el primer ensayo en mi casa, allá en Caudares. Y bueno, llégate con la guitarra, la batería. Montamos 3 canciones y bueno, se fue anotando Jairo, luego el Fritín. Nos fuimos allá mismo en Caudales, nos fuimos para una parte que se llama, una ciudad que se llama Aguaviva, allá para Las Tunas, allá para arriba, Guamacire. Y en una casa ocupa que estaba ahí, un tanque que tenía más sapo que agua, más zancudo que los mismos sapos que la misma agua. Y bueno, damos un día bien de pinga por allá. Allá fue donde nos montamos, ahí comenzó nuestro primer toque. Y bueno, y así comienza nuestra historia. Así comienza Tanqueta 77. Bueno, hablar de Tanqueta es hablar de fuerza y poder. Esos panas, desde la primera vez que lo vi tocando, que bueno, creo que fue el debut que tocamos juntos. Y bueno, ellos debutaron ese día y no iban ni 20 segundos del primer tema y ya el poco que se había formado era una coñaza increíble. Y de ahí en adelante todos los toques fueron así, transmitían mucho poder, mucha violencia, energía. Y bueno, fue una banda muy, muy importante en la movida porque fue como que la unión de todos los gremios, porque tú podías ver skinhead bebiendo con ponquetos, con metaleros, con thrasher. O sea, era como que la banda que unió toda esa gente y el gremio se puso bien grande. Tú podías, o sea, los toques eran de una buena asistencia y los pogos no eran nada normales. De verdad que ellos hicieron bastantes eventos en los que la asistencia era muy buena y de bastante energía. Me gusta, era porque era una gran época. O sea, ahí tú podías ver la gente bebiendo, jodiendo, tripeando,
pogueando, al que tú menos pensás lo podías ver allí pogueando, poco de mujeres pogueando, era increíble, eso de verdad que fue una gran época violenta, pero de la buena manera. Tanqueta 77 nace en el año 2007, después de abandonar las bandas donde tocaban Chapi, el baterista, y Jesús, el guitarrista. Deciden hacer una banda en la licorería La Mozzarella. Allí el Chapi le dijo que iban a hacer historia. Sentían que tenían mucho que aportar para la escena del punk venezolano y en específico el de Barquisimeto. Pero no podían desarrollar no se podían desarrollar bien porque estaban tocando en otras bandas. Y por algunas razones ambos habían salido de esas bandas. Cada uno vivía en una ciudad diferente. Uno era del oeste de Barquisimeto y el otro de Cabudare, 1 hora prácticamente de un lugar a otro. Pero bueno, buscaron la manera de conseguir siempre la alianza y poder estar metido en el meollo del asunto musical del punk de Barquisimeto. Tanqueta 77 no solo era una banda musical como tal, era un cúmulo de desadaptados, de gente golpeada por la vida, de punkis, de trachetos, de skins, y se juntaban todos en algún lugar. No había distinciones, cuando comía uno comían todos, si tocaba beber bebían todos de la misma botella, o si había para cerveza todos bebían cerveza. Era un contexto de mucha violencia en las calles de la ciudad de Barquisimeto. Era la época donde la heroína se había comido a mucha gente, había muchísima droga, habían algunos que se nos habían ido, otros luchábamos para que no se nos siguieran yendo amigos. De lo largo y ancho de la ciudad tratábamos de protegernos tanto de la delincuencia como de todos los vicios nocturnos que te puedes encontrar en las calles. En un contexto de armas, un contexto donde saludar o mirar mal a alguien te podía costar la vida, Tanqueta 77 hacía frente a muchas cosas. Por suerte éramos muy jóvenes, pero muy unidos, y nos ayudó a poder mantenernos vivos y poder seguir en esto. Sin embargo, en la movida skinhead en Barquisimeto tuvieron grandes bandas, definitivamente, que hicieron escena, sobre todo en contextos donde se grabaron y se hicieron conciertos en lugares icónicos. Por primera vez tocan en un reservado, en un local donde solo había chicas malas y tragos, ¿no? Pero estos panas, junto con otras bandas caraqueñas, hicieron un concierto que quedó en la memoria de todo el mundo aquí en la ciudad de Barquisimeto. Otra cosa a destacar es que ese año, por allá, cuando ellos empiezan a grabar y a sonar duramente en los conciertos, había mucha escena, mucho público. Lástima que Venezuela esté moviendo un contexto en el que Barquisimeto se ha venido un poquito menos en cuanto a la movida, pero sin embargo no deja de quedar en el recuerdo de la gente de la banda Tanqueta 77. Aquí me preguntan por qué eran tan amados y odiados. Bueno, no sé quién nos amaba más allá de nuestras madres, no sé quiénes nos odiaban más allá de los que diferían con nuestra actitud y nuestra forma de pensar. Al final fuimos una banda como bien clara, transparente, comulgábamos en nuestra forma de actuar con lo que transmitíamos en nuestras canciones, en las letras. Nos llevábamos bien con todo el mundo, pero tampoco teníamos problema en llevarnos mal con quien quisiera que nos la lleváramos mal, tan sencillo como eso. Un poquito intransigentes con algunos
puntos de vista, perspectivas, uno que otro conflicto por allá, creo que más conflictos diría yo. Pero no, con muy buenos recuerdos, muy buenas amistades, más los momentos gratos que los momentos desagradables, de desagrado. Así que nada, saludos y cariños a todos los que aún nos siguen amando y nos siguen odiando. Cada jueves en Sound Lab y allí ensayábamos, pero al salir de allí cualquier cosa podía pasar. Desde manejar a contramano en la autopista para chocar de frente con cualquier coche, con cualquier carro, a pelearnos con otros grupos en las oscuridades de la madrugada, en el Río Lama, o en la Avenida Lara, o en la Avenida Vargas. Quizás éramos unos 20 en total, los que siempre andábamos, pero contando a todos los que siempre nos acompañaban, quizás por ahí unos 40. Había de todo. Sabíamos muy bien que debíamos cuidarnos, y aunque tuviéramos alguna escaramuza, teníamos que estar pendientes. Habría que estar muy atentos. Íbamos a ciudades como Maracaibo, a Valencia, a Maracay, y siempre venían también punkis o esquines de esos lados, que no eran amigos todos, teníamos muchos enemigos, y Barquisimeto, al ser una ciudad que estaba en el medio de todas, siempre tenía gente mala en sus calles. A Caracas nunca pudimos tocar, se nos cayeron los conciertos porque algunos personajes se encargaron de regar cuentos y algunos chismes, aunque al paso de los años allí tuvimos grandes bandas amigas que con amor siempre recibimos en nuestra ciudad. Y las cosas fueron saliendo mejor con nuestros queridos hermanos caraqueños. Pero bueno, también muchos Punky Destroy eran nuestros enemigos, con los que siempre había conflicto. Por suerte, salimos invictos. Ese código irrompible de amistad siempre nos mantenía firmes en la batalla. Bueno, la época en que tocaban estos panas de tanqueta, estaban formados que tocaba, yo los conozco desde el principio, cuando tocaba el Guayo, tocaba Emilio, tocaba Jesús, los dos Jesús, Chaparro, Daniel. Bueno, esos tiempos eran, no sé, bueno, ¿cómo te explico? Para mí fue una época bastante diferente a lo que yo acostumbraba, porque yo antes de eso siempre me la pasé con puros panas que eran mayores que yo. Y sinceramente en algunos momentos me llegué a cuestionar qué hago yo con este poco de muchachos, pero igual me la pasaba con ellos, pues eran los únicos vagos que andaban por ahí atravesados y yo me la pasaba con ellos, pues. Y bueno, y como siempre había bebedera y jodedera, pues andaba con ellos para arriba y para abajo, sacaron su banda, empezaron a tocar, yo siempre iba a los ensayos, donde ellos tocaban yo siempre iba, y pues siempre la pasé bien porque siempre todos fueron muy buenas panas conmigo, pues siempre hubo solidaridad. Nada, güey, la vez que el pelagüevo llegó al ensayo de tanqueta sin franela y curdo. Entonces nos ensayaron y nos dio la cola para el búnker, pero era haciendo lo contrario de la regla. Entonces, si la flecha de la calle decía a la izquierda, él iba a la derecha. Y si nosotros le decíamos que andara a la derecha, él iba a la izquierda. Y huevona, fue bastante adrenalina. Cada domingo, enratonados o con resaca, como se dice en otros lugares, íbamos al estadio a alentar a nuestro equipo en el Farid Richa, en Lara. Nos tocaba pelear a veces, pero llegó un momento que todo cansó, la madurez también empieza a pegar, los años empiezan a cansar y te das cuenta que era una estupidez pelear, que te jodieran o que jodieras a otros a causa de nada. Y poco a poco la violencia fue mermando. Que ojalá mermara completa y definitiva tanto en las calles como en el fútbol, porque nunca dejó nada bueno. Si bien pasamos por todas estas cosas malas, yo creo que en el fondo ninguno de nosotros se lo disfrutó como tal, sino que tocó, era lo que tocaba. Pero ahora en el fondo, que somos grandes,
que tenemos hijos, familia, te das cuenta que hubo cosas que no hicimos bien y hubo cosas que era necesaria que viviéramos para decirle a nuestros hijos y a nuestra gente cercana qué no deben hacer. Es verdad que hubo mucha gente, o poca gente, mayor que nosotros de la escena, que nos decían, no hagan eso, no se estén metiendo tanto en las calles, sálganse de ahí que ya nosotros pasamos por eso. Pero queríamos vivirlo, queríamos saber lo que se trataba. Y bueno, ahora estamos aquí contando un poco de lo que vivimos y que esperamos que toda esa violencia absurda se acabe, porque nunca dejó ni dejará nada bueno. La aceptación del público con el primer disco fue muy bueno, tuvo una acogida bestial, una acogida buenísima. Recuerdo, tenemos una anécdota de un colega nuestro, andaba con su esposa y su cochecito y ponía un parlante a sonar. Íbamos sonando nosotros por todas esas calles de la ciudad. Lo pudimos grabar solamente en CD, aunque habíamos perdido la data, por suerte la recuperamos y ya la pueden escuchar en las plataformas. La aceptación fue muy buena, pero creo que fue mejor en el extranjero, de acuerdo a lo que más o menos estuvimos viendo. Nosotros en el extranjero con la primera maqueta tuvimos una aceptación muy buena, ya que como era un poco más hoy, el sonido en Venezuela la gente no estaba tan acostumbrada. En Venezuela a la gente le gusta más la caña y la violencia, el hardcore, pegarse y tal. Entonces esto era un poco más clásico, con letras violentas, pero el sonido era como que no llegaba a satisfacer las necesidades de nuestros oyentes. Como el bar Las Amapolas, uno de los mejores bar underground que auspició la mala costumbre y la mala chaborreo del barquisimetano con el hardcore y el hoy. Anécdota de pinga con Tanqueta 77, este point tuvo una anécdota que hasta el sol de hoy sigue resonando. Tanqueta 77 tocó aquí junto con otras grandes bandas, pero fue justamente tocando Tanqueta 77 que nos vetaron de este lugar, porque no habían pasado ni siquiera 2 canciones de su setlist cuando la gente ya se estaba matando a coñazos en el pogo. Eso fue demasiado representativo, fue demasiado cauteloso en el sentido de que había que andar con una mentalidad de acabatrapo mientras surgían esos eventos. Y bueno, fue una época muy divertida aquí en la ciudad de Barquisimeto. Para ustedes nada más y nada menos, esta fue la casa del chaborreo en Barquisimeto por un buen tiempo, el bar Las Amapolas. También hubo un momento que Tanqueta iba a tocar en Valencia y sacaron un viaje con un autobús y bueno, mucha gente se anotó, se sumó. Entonces, claro, estaba todo ese mood de ir un poco de guaro a Valencia a un concierto en una casa, en un local rarísimo, y que bueno, al final después la vivencia, apareció por ahí un loco que le dio una puñalada a otro porque el que le había agarrado el culo a la jeva, toda una polémica ahí, pero más allá de todo eso, lo más divertido y lo más interesante era que estábamos ahí en la pista echando vaina y haciendo nuestra vida, pues eso es interesante. Una anécdota, no me hizo caso, se fue con el puño, con el codo, puño y codo, se fue corriendo de la entrada y toda la gente que está en la barra le dio codazo y le dio codazo a la gente y de ahí el jeringa se metió para el pogo y bueno,
eso fue un poco durísimo, con la gente de Valencia, la gente de Maracaibo, mucha gente que había en ese bar Las Amapolas. Luego de ese toque, el Jeringa subió unas escaleras, ya prácticamente estaba más ebrio. Y se acostó en un cuarto y el cuarto era del dueño del bar. De repente cuando el dueño iba subiendo en ese bar, iba subiendo, consiguió durmiendo ahí y se formó ese madre peo que tuvimos que bajar. Lo bajaron, pues el tipo bajó, el tipo subió y le dijo, mira, ¿qué haces tú aquí, vaina? Bueno, el Jeringa bajó todo culdo ahí adentro y en toda la entrada el viejo cerró la Santa María y se formó un peo en esa vaina y ahí empezamos a pelear un todo contra todo. Las guerras internas en las calles de Barquisimeto dejaron muchas heridas y muchos heridos. Algunos de nosotros los querían ver muertos y tenían amenazas de muerte, amenazas serias. Ya la cosa había escalado. Nos tocó a algunos irnos de las calles por un tiempo y desaparecer, esfumarnos. La situación se fue haciendo insostenible. Cada quien comenzó a buscarse la vida, unos estudiando, otros trabajando. Nos veíamos de vez en cuando en alguna casa, en algún bar, en el estadio de fútbol, donde solíamos siempre estar, en el Farid Richa. Así que todo empezó a desmoronarse. Por suerte salimos invictos y hasta el día de hoy seguimos todos vivos. Muchos hicieron familia, otros se hicieron profesionales, la mayoría tuvo que emigrar de Venezuela por el problema social. Pero Tanqueta 77 sigue en pie. Hay muchas posibilidades que volvamos a los escenarios. Se está terminando un quinto disco. A diferencia de otras pandillas o otros crew, nosotros teníamos claro que queríamos destruir todo a nuestro paso. Éramos chicos dolidos, veníamos de familias rotas. Éramos almas libres pero llenas de dolor. Conseguimos que nuestros amigos y nuestras hermandades se mantuvieran firmes. Si había para beber, bebíamos todos. Y si no, no bebíamos. Pero bueno, así nos fuimos forjando. Éramos un puñado de almas que escapaban de problemas de la casa. Éramos una especie de basura. No nos gustaba. La gente no nos quería. Otros nos amaban. Pero bueno, tantas plazas, indigentes, delincuentes, prostitutas, transfors se convirtieron en nuestros aliados. Eran los que estaban con nosotros en las calles. Era un poco la cara de todo el error social. Hola, un saludo. Los amigos de Tanqueta 77, soy Yuka, de la Ciudad de México. Me da gusto saber que todavía siguen activos. Me acuerdo cuando vinieron a México hace como 15 años. Ahí conocí a Jesús y a toda la banda. Me da gusto que sigan tocando igual como hasta hoy, sin olvidar que somos antifascistas. Viva América Latina y que sigan sonando sus letras como hasta hoy. Saludos para todos los de Tanqueta 77, en especial a Jesús. Fuerte abrazo, saludos, sigan adelante. La lucha sigue. Soy Jan Peligro, soy vocalista de Los Hijos de la Calle. Bueno, Tanqueta 77, wow, excelente banda. Muchos recuerdos escuchándolos en San Cristóbal, hablando con Jesús. Tuvimos la oportunidad de compartir con Jesús en Cúcuta. Soy de la ciudad de Cúcuta, toco hoy en día y vivo aquí en Madrid, España. Me siento muy identificado con la canción Orgullo Guaro. No soy venezolano, tampoco soy guaro, no soy de Barquisimeto, pero me encanta esa canción. Apoyo a Lara, aunque la verdad no sé en qué posición esté hoy, si está en la A o en la B.
Tanqueta 77 ha marcado en el hoy venezolano un punto exacto de no hay superación. Es una excelente banda con excelentes guitarras agresivas, con unas buenas letras. Nada que decir, muchachos. Un saludo y una energía bastante grande de parte de nosotros, de un colombiano a ustedes. Un abrazo. Siempre fue basado en historias reales, en vivencias sociales, en lo que nosotros vivíamos en la calle, en lo que nosotros creíamos y en lo que nosotros queríamos. Nada de historias de otros lados, nada de lo que nos dijeran. Simplemente hoy guaro para guaros, pero escuchado en todos lados. Letras muy callejeras, muy fuertes y guerreras. Anécdota como tal, una sola, es imposible contar. Y si nos ponemos a contar las grandes historias, tendríamos que hacer un programa solo de anécdotas. Pero hay muchas. Conciertos que nunca terminaron, por peleas, borracheras. Conciertos en burdeles, conciertos en universidades, conciertos en bares. Pero siempre nos definió en sus conciertos por alcohol y violencia. Grandes momentos, grandes historias con estos grandes amigos. Pero como siempre, in your face. Bueno, ¿qué le puedo decir de Tanqueta 77? Tanqueta 77 es una banda que nace de las calles del centro de Barquisimeto, de la Plaza Altagracia, Licorería La Mozzarella, Plaza La Moneda, donde en aquellos tiempos, por ahí más o menos 2008, 2007, había un fuerte movimiento de punk, metal, hardcore, y bueno, los que nos sentíamos atraídos por esa cultura, siempre nos reuníamos en estos espacios. Y bueno, entre unas de esas sale Jesús King a proponer hacer la banda Tanqueta 77 con los músicos que habíamos entre el grupo, y bueno, pues así se arma la banda. Además de ser una banda musical, éramos una banda de gente, porque en los ensayos siempre habíamos una cantidad de personas, una gran cantidad de personas con ron, con el bochinche, con todo prendido, siempre buscando la excusa para beber. Y bueno, pues qué mejor excusa que ir para el ensayo de los panitas de Tanqueta 77. Todos los miércoles o los jueves creo que era. Brutal, amanecíamos en la calle, como 10.000 historias, 10.000 anécdotas cómicas que dije yo en un comentario por ahí en un grupo que estamos. Sería una serie bastante larga. En esos tiempos, en el bar de las amapolas, le decía yo al Homero, vámonos para el pogo, que tú te vas a golpear con alguien. No le vamos a pegar a este porque este es amigo mío. No, que este es el vecino. No, Homero, vamos a quitarnos esa mariquera, vamos a meternos en ese pogo y todos contra todos, nos golpeamos y listo. Entonces era una vaina burde loca, pues. Entonces Homero me decía, jeringa, no te estés lavando la cara en esa pipa, mala leche, no importa. Y me lavaba y me digo, jeringa, te llenaste la cara llena de miau, no me interesa, ves para esa mierda. Y bueno, y la pasamos bien de pinga, y bueno, cerraron esa mierda. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy, Strict hoy, Tanqueta 77, hoy, listo. Bueno, como banda, dentro de todo, éramos un núcleo amalgamado. Siempre que podíamos andábamos juntos, compartíamos. Muchos nos conocíamos desde muy jóvenes, desde mucho antes de haber conformado la banda. Muchas convivencias, mucha interacción entre conciertos, experiencias de vida, de la calle.
Pero bueno, compartíamos lo más que se pudo dentro de todo. Ya después cada uno fue agarrando como que sus rumbos. La situación país nos obligó a migrar a la gran mayoría. Yo estoy en Panamá desde hace más de 10 años. Otros están por España, otros andan por Inglaterra, otros por Estados Unidos, otros siguen en Venezuela. Y bueno, en cuanto a bandas, alianzas como tal, no puedo decir que hayamos hecho una alianza específicamente, pero sí tuvimos muy buen compartir con muchas bandas de la escena venezolana y local, larense. Cuando empezamos a tocar, siempre andábamos uña y mugre con PBH, los amigos de Punk Brigada Hardcore. Asimismo compartimos con Escuadrón 48, la primera banda de hoy del estado Lara, de Barquisimeto. Entre otras tantas bandas, Acción Directa, Estado Crítico. Ya dentro de lo que fue la escena nacional, llegamos a compartir mucho con la gente de Caracas de Nuestro Odio Derrama Tu Sangre, los panas de HD, asimismo con la gente de Valencia de los Dead, con la gente de Maracaibo también, APL, que eran Agitadores por la Libertad. Bueno, y ahí después hubo como que conflictos internos, historias que muchos saben y los que no saben, bueno, pueden mandar un mensaje preguntando qué fue lo que pasó, ya alguien les responderá. Creo yo, por lo que hemos visto, por lo que hemos hablado y por lo que hemos leído, que Tanqueta 77 tuvo más aceptación en el extranjero. ¿Y por qué digo esto? Bueno, quiere decir que mucha gente del país nos apoyaba, pero los de afuera nos apoyaban más. No recibíamos cartas, recibíamos correos y también nos escribían por MySpace, existía en aquel entonces. Hablamos con gente de México, muchísima gente de México. Por allá teníamos un colega que habíamos conocido en el 2006 en el Chopo, allá en México, el UCLA, y siempre mantenemos todavía la comunicación. Con algunas personas de Ecuador que yo estuve por allá tocando en el 2008 con alguna otra banda en la que tocaba, también en el 2008 con la gente del Char de Bogotá, que tuve algunas noches que pasé ahí en la 60 o 69, no recuerdo muy bien, y bueno, hubo mucha gente de esa que nos apoyó. También recuerdo que hace unos años yo estuve viviendo en Buenos Aires y un chico se me acerca en la cultura del barrio y me habló de un fanzine que se llamaba La Fuerza de los de Abajo, si mal no recuerdo. En ese fanzine nosotros salíamos y nos hacían una crítica muy positiva y para nosotros, en ese momento, pues leerlo, yo se lo pasé luego a los chicos, fue maravilloso, pues, porque vimos que desde lejísimo de 7.000 kilómetros valoraban demasiado lo que hacíamos nosotros y en nuestra ciudad o en el país, si bien éramos valorados, no hubo esa repercusión tan fuerte como se dio con las personas de afuera. También desde aquí, desde España, hubo gente que nos escribimos, con la cual nos escribimos, que de hecho un día me conseguí con Gonzalo, un colega, le veo una camisa de una banda y le digo, oye, qué linda tu camisa, y me dice, sí, tal, y yo le digo, me pregunto, ¿y tú eres de dónde? No, de Venezuela. Yo conozco a los Tanquetas, y le digo, yo soy uno de ellos. Qué bien, yo me he hablado con ustedes hace 15 años. Y fue algo muy bonito saber que lo que realmente sembraste en aquel entonces con aquellas personas de afuera que te escuchaban, era verdad. Era gente que te apoyaba y que todavía sigue haciéndolo. Tanqueta 77 y además para saludar a Jesús, y cuando llegó al concierto estaba tocando los Extrema Realidad y yo, qué bueno, yo nunca había visto Extrema Realidad y me parecía buenísimo que justo llegué a tiempo para verlo. También a No, que los vi en Barquisimeto por un concierto organizado precisamente por Tanqueta 77. Pues sí, todo ese tipo de particularidades también crearon como uniones con otras ciudades, que bueno, es prácticamente lo que se ha heredado de escenas anteriores, de la escena en tiempos anteriores, porque siempre ha existido una buena relación entre Barquisimeto y Caracas, y
esto generó ese tipo de intercambios culturales. O sea, venían a tocar bandas de afuera, ellos iban a tocar en otras ciudades, y creo que eso creó como una red dentro de la escena a nivel nacional, si se puede decir. Creo que se tuvieron bastante trabajo en lo que fue realizar organizar esa red, porque nosotros, si bien es cierto que ya teníamos una amistad muy fuerte con Caracas, ya venía como decayendo, y que venía como desapareciendo, pero bueno, luego se retoma con toda esta movida que creó Tanqueta, que creo que es una de las bandas que más ha aportado en la actualidad, en la historia contemporánea de lo que es el punk y el oi dentro de la escena barquisimetana. Y bueno, hablarte de una anécdota con Tanqueta es difícil, porque todo era alcohol, siempre estamos ebrios y hay lagunas mentales. Pero una que me acuerdo bastante, y sé que van a hablar de eso, es de la coñaza en Punto Fijo. Así que bueno, empiecen. Entonces, también llega un momento donde el bajista que ellos tenían en Tanqueta, por razones que desconozco, ya no iba a estar en la banda, tenía un viaje, algo así, no recuerdo. Y entonces Daniel me dice que bueno, que si me podía sumar, llegando a los ensayos para aprenderme algunas de las canciones, a ver qué tal. Y bueno, recuerdo que fuimos a un estudio que quedaba por ahí por la Federico, Sound Lab, y bueno, ensayamos con los dos Jesús, con Daniel, con Capi, y bueno, le echamos bola a ensayar y a practicar, y me aprendí las canciones y tocamos un par de veces en Agua Viva y en otros lugares que ahorita no recuerdo, pero también así pude dimensionar un poco mejor a la banda. Una cosa es ir a los conciertos y estar en el pogo, y otra cosa es, ¿sabes? Cuando te sientas a escuchar un proyecto con sus letras. Entonces siempre en la calle hay muchos malentendidos, y una de las cosas más de pinga que yo siento que viví en Barquisimeto fue haber tenido como un acercamiento musical a un proyecto con una naturaleza tan diferente a la idea que yo estaba trabajando con mi banda, que igual estamos enmarcados dentro del movimiento punk, pues, pero ellos, Tanqueta tenía pues como ya una forma hecha. Entonces ese proceso de adaptarme, aprender las canciones y entender las letras de qué iban, fue muy satisfactorio, aunque haya sido muy breve ese tránsito, y siempre me parece que es digno de admirar como todo lo que creó Tanqueta, y me parece bien interesante hacer esta participación y que hagan este documental, porque bien rancio, porque es parte de hacer memoria de lo que pasó en Barquisimeto, y más allá que de este video y de este recuerdo, la vivencia de la calle es algo que no se puede explicar aunque lo intente. Y bueno, esperemos que este video sirva para dibujar un poco eso para las personas que no lo vivían. Más representativas que hemos tenido del hoy en Venezuela. Tanqueta 77 fue un golpe de hoy que creo que la calle necesitaba. Aquellos tiempos muy pocas bandas, por lo menos en nuestro país, en nuestra ciudad, llegaron tan contundentes. Sus shows, todo. Pero más que eso, éramos un grupo de amigos, de los cuales hay unos que son músicos y muy buenos. Formaron esta gran banda
con letras callejeras fuertes que se basaban en lo que nosotros vivíamos, en lo que nosotros vivimos, no en historias de lejanos países. Todo fue basado en nuestra realidad social, económica y laboral. Buena guitarra, buen bajo, una buena batería, un frontman que transmitía toda esa dureza, todo ese inconformismo, toda esa fuerza. Sí, claro, Tanqueta como banda forma parte de un momento histórico que se vivió en la ciudad de Barquisimeto y que generó un contexto de movida de la calle tremendo. O sea, como una banda de street oi, de street punk, tenía un sonido genial. El Chapi en la batería le imprimía un sonido bestial. Las guitarras ni hablar, las guitarras eran unos sonidos muy limpios, muy bien organizados, con unas letras coherentes con el momento que se vivía y sobre todo coherentes con la movida que representan, ¿no? La movida de los skinheads y de los punks en la ciudad. Yo creo que es una lástima que no haya podido materializar un disco como tal, pero sí es muy importante el legado que dejan a nivel de ser de las primeras bandas, un sonido crudo y agresivo de lo que es la movida del street hoy. Nuestros temas hablaban de cosas muy incómodas. Si bien hay mucha gente que le gusta escribir sobre fantasía, a mí o a nosotros nos gustaba escribir sobre la realidad. Hay cosas que marcaron en los viajes que hacíamos. Por lo menos una de las letras que son las más famosas de nosotros es Nazis Latino. Nazis Latino trataba de que una vez estuvimos por la ciudad de Quito tocando, y hablaban otra banda, y nosotros venezolanos todos mestizos, vemos que un amigo de nosotros de allá de Quito nos dice: cuidado que ahí están los nazis. Y cuando volteamos eran todos eran indígenas. Nos sorprendimos, sí, no entiendo, sí, esos son los nazis. Pues esos señores se creían superiores, raza no sé qué, y nos sorprendimos al ver eso, no lo podíamos creer. Gente con rasgos nativos totalmente tuvieran ese tipo de ideas. Nos miraron con odio, no nos plantaron cara porque nosotros también éramos muchos y no pasó a mayores, pero de ahí nació esa canción. También hubo una que se llama Orgullo Latino, que trata del maltrato que los latinoamericanos sufren aquí en España. Vimos una vez unos videos de los metros de Barcelona y de Madrid, donde le pegaban a unas personas que eran de aquí, de allá de América Latina, y nos molestó, pues entonces decíamos: ¿qué está pasando? O sea, son nuestros primos que estamos separados por un océano, pero en nuestro continente los recibimos con amor, los recibimos con pasión, son parte de nuestra cultura. ¿Qué pasa si nosotros los recibimos bien? ¿Por qué coño no los reciben bien allí? Y eso nos cabrió bastante, nos molestó, y bueno, Orgullo Latino trata un poco de que la gente olvida lo que se hace en el pasado. Nosotros al pueblo español lo recibimos en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil, en la posguerra, en la Segunda Guerra, en los años 50, y estamos felices de que convivieron con nosotros, pero ¿por qué no están felices cuando nuestra gente va? ¿O por qué esa gente no le habló a sus descendientes de lo bien que nuestro pueblo los trató? Entonces, bueno, letras incómodas y bueno, queríamos plasmarlas. Había otra gente que hablaban de fútbol, pero bueno, como ya todos saben, lastimosamente en el fútbol ya las cosas no son como antes y dejamos de hacerlo. Pero sí, nuestras letras siempre trataban de lo que vivíamos. Éramos fieles a lo que vivíamos. ¿Por qué me apuntaron con una escopeta en el último concierto que hicimos en el Politécnico? Bueno, el Politécnico es una universidad del estado Lara, de Barquisimeto, donde se solían hacer conciertos, eventos culturales con cierta frecuencia, y hubo, la última vez que nos presentamos, no tengo ni la menor idea de
cómo fue la circunstancia, cómo llegamos a tocar ahí, con quién compartimos. Solo recuerdo que eran aproximadamente las 6 de la tarde y ya estaban por salir los autobuses del transporte. El vigilante de la universidad, el que estaba como en el perímetro donde se estaba desarrollando el concierto, estaba como que un tanto molesto porque seguía el evento, no sé, la gente no le estaba prestando atención. Solo recuerdo que él quiso llegar a interferir de mala manera cuando nosotros estábamos tocando. Yo recuerdo que me molesté mucho y bueno, hubo como un intercambio de palabras, vaina. Él pedía que bajaran el sonido, que apagaran todo. Al final recuerdo que simplemente montó su escopeta y nada, me apuntó vilmente a la cara. No pasó más nada de eso. Recuerdo que dentro de la efusividad le decía, ok, si las tienes tan puestas de apuntarme, dispara pues, dispara. Entonces recuerdo que un buen par de gente se metió como entre los dos y como que ya dejen la vaina quieta, no vamos a llevar esto a mayores. Y bueno, ahí fue el último concierto donde yo tengo registro de haber participado con la banda. Ya después de eso me dediqué a sacar mi tesis universitaria y bueno, la vida siguió dando vueltas. Hoy estamos por acá en otra latitud del mundo, pero seguimos activos, vigentes y bueno, Tanqueta 77 pa'lante. Los barrios de Barquisimeto eran muy peculiares, o todavía siguen siendo muy peculiares, donde convergen todo tipo de chusma, donde cualquier persona te puede traicionar, y nosotros estábamos claros de que eso era así. A lo largo y ancho de la ciudad teníamos prácticamente en cada barrio algún aliado. Sabía que si estábamos en el centro contábamos con alguna casa donde dormir. Si ibas a Cabudare contabas alguna casa donde dormir. Si ibas a Los Cerrajones contabas con varias casas donde dormir. Si ibas hacia el Cují sabías que tenías casas donde dormir. Y en los puntos cardinales de la ciudad tenías algún aliado. Y esto fue muy importante porque cuando hacían conciertos, dependiendo de donde fuera, tenías que tener mucho cuidado. Recordamos cuando hubo un concierto en la Caldera, que nos tocó salir huyendo por todas las locuras que pasaron allí. Casi se armó un tiroteo y nos tocó huir a todos los que estábamos allí. O los conciertos que se hacían en Cabudare, donde algunos de nosotros salieron heridos de gravedad. También pudimos tener apoyo porque teníamos gente allí. Entonces, en un contexto de extrema violencia, decidimos también hacerle frente, ya que no éramos gente adulta. Había mucha gente que era mucho más adulta que nosotros, pero no tenían esas ganas de crecer, de avanzar. Aunque éramos vagos, éramos chicos de la calle, también teníamos sueños, también teníamos ganas de avanzar. No nos veíamos toda la vida así. Hablábamos en algunos momentos de estudiar. De hecho, muchos de nosotros pudo graduarse en la universidad. Entendimos que la rebeldía de aquellos momentos era necesaria por el contexto que se vivía, pero que allí no podíamos mantenernos para siempre, ya que hoy estamos contando la historia, pero lastimosamente muchos de nosotros pagaron el precio porque lo que se vivió, aunque ahora se cuentan como una anécdota, fueron cosas bastante peligrosas que esperemos que más nadie lo vuelva a vivir. Bueno, de verdad es algo que es lamentable porque fueron un periodo muy grande, creo que 2008 a 2012, fue un periodo donde ellos hicieron todo este recorrido y que hasta el sol de hoy, yo escuchando su música, hasta el sol de hoy sigo escuchándola, veo la calidad, o sea, veo la calidad del sonido, de lo que genera, de lo que aporta, de lo que te identifica como tal. O sea, es un orgullo ser guaro, nada más diciendo con el orgullo guaro de esta canción. O sea, es así. Para mí uno de mis temas favoritos es Cotas Altas, y eso fue algo que demostró demasiado acá en Barquisimeto, dándole esa identidad, que siempre lo voy a repetir, daba una identidad única
Ninguna otra banda, así vinieran de afuera, no tenían este concepto, que de verdad lo hacían ellos nada más.